El concepto de suicidio, desde el punto de vista clínico, es sumamente amplio, ya que se refiere a manifestaciones muy diversas, donde no solo hay actos suicidas, sino también los intentos de suicidio e igualmente las ideas, fantasías, amenazas y deseos suicidas, además de los intentos encubiertos que asumen la forma de actos autodestructivos, accidentes, etc. La diferencia que hay entre las diversas manifestaciones tiene una importancia clínica enorme, puesto que supone ver de manera distinta el paso desde la representación de la propia muerte a la autodestrucción real. Queda nula la obtención de información para comprender a los suicidas por parte del propio sujeto si llegaron a poder consumar su muerte, por lo que se recurre a pacientes que tienen las fantasías autodestructivas o quienes fracasaron en su intento de suicidio. Llegan a ser un referente importante los diarios que dejan los suicidas. Sin embargo, no se podrá obtener confirmación de alguna conclusión concreta del estado mental en el que se encontraba el suicida. La autora utiliza el diario de Cesare Pavese, un hombre que se suicidó a la edad de 42 años, para contrastar una hipótesis de Freud conocida como metapsicología del suicidio, ya que conforme a lo que relataba Pavese, se van a poder encontrar patrones que generan una tendencia al deseo de autodestrucción a lo largo de 20 años, en los cuales fue elaborado el diario, el cual quedó concluido una vez que el señor Pavese murió. Al dar lectura al diario, se aprecia el deseo de su muerte desde una edad temprana, 19 años. Mantiene como referencia una desilusión amorosa hasta el suicidio de un amigo suyo. A la edad en la que se encontraba es más fácil la influencia que ejercen estos sucesos para formar un deterioro emocional. Lo que prosigue es a conducirse con fatalismo, manejando el fracaso como una consecuencia de su existencia misma. Además, que más adelante se enfrentó al sufrimiento que su esposa le estuvo engañando. Por ejemplo, en pueblos del Extremo Oriente, se aceptaba como protesta por una ofensa o como una forma de purificarse del deshonor, esto en Japón. En la India existió la costumbre de la cremación voluntaria, aunque en ocasiones también forzosa, de la viuda del difunto. El budismo acepta la cremación voluntaria de los monjes. En Occidente, el derecho romano lo considera lícito, pero fue penado, en cambio, por el derecho medieval. La concepción freudiana del suicidio se sitúa en el marco de la teoría de la libido, que es una contrapuesta a las pulsiones de autoconservación, y estaba claro que la raíz del deseo suicida se hallaban en el sadismo y en el masoquismo, pero no se había encontrado el sitio del marco de la primera teoría de las pulsiones. Ya a partir de 1915, que es cuando Freud redacta Duelo y Melancolía, es en donde se propone dilucidar la esencia de la melancolía y poderla compararla con el duelo, ya que descubre un paralelismo entre ambos procesos, uno que es patológico y el otro se caracteriza como normal. Estos procesos han sido provocados por causas análogas. El duelo por lo general es una reacción a la pérdida de un ser amado, de un objeto equivalente, por ejemplo, el ideal, la libertad o la patria. Y en estas mismas circunstancias es cuando las personas se reaccionan con una melancolía en lugar del duelo, y esto permite suponer en ellas que se trata de una predisposición patológica. Más que nada, la melancolía se caracteriza por un estado de ánimo profundamente doloroso. Se genera la desaparición del interés por el mundo exterior, la pérdida para capacidad de amar, también disminuye por consiguiente el amor propio y se inhiben las funciones yoicas. Y esto último se manifiesta bajo las formas de reproches, autoacusaciones y coincide también con la búsqueda de castigos. En el texto se hace alusión de que no solamente con la pérdida del objeto amado es como aparecen estas conductas autodestructivas, ya hay un antecedente previo y lo que hace de los hechos dolorosos es reaparecer y se aprecia también la libidinización de la pulsión destructiva en el regodeo con sus fantasías de suicidio y lo que se le halaga en la sensibilidad. Además, el duelo incluye los mismos caracteres que el estado melancólico, pero va a mantener una excepción en la perturbación de la autoestima. Las inhibiciones y restricciones del yo se ponen en manifiesto en que éste se encuentra totalmente entregado al proceso de elaboración del duelo. Es decir, el objeto amado desaparece y el examen de la realidad exige que la libido abandone las relaciones con él.
La melancolía se produce en muchos casos más como una reacción a la pérdida del ser amado, pero en otros se trata de una pérdida de naturaleza más ideal. Por ejemplo, por decirlo así, el objeto no muerto, sino más bien que se le ha perdido como objeto erótico. Freud realizó un planteamiento en el cual considera que lo más importante no es de que el sujeto tenga razón o no, ni que ante un observador externo y el sujeto en cuestión se generen críticas y opiniones en las cuales se busque una coincidencia. Lo esencial es de que él está describiendo con toda exactitud su estado psíquico, ya que ha perdido la autoestima y debe de tener alguna razón para, más allá de la pérdida real del objeto, en la melancolía se ha producido una pérdida en el propio yo. Se genera el reconocimiento de esta dimensión del yo, en la que una parte se enfrenta con otra y la valora críticamente. Se toma por objeto y se encuentra en el origen del superyo, o también se le puede nombrar como la conciencia moral. Pero aún da un paso más. En la opinión de Freud, las acusaciones de esta instancia crítica se dirige al yo, y pueden parecer absurdas más que nada porque no van a corresponder a una personalidad que se tenía previa del sujeto. Estas se adecuan más si se pudiese referir a otra persona, a la que el enfermo ha amado o debería amar. En este supuesto, igual estos reproches se originan en la ambivalencia de sentimientos que se condujo a la pérdida amorosa. Es cuando se realizan los supuestos de quién puede decir si mi tortura no nace precisamente de esto, que se me ha hecho una injusticia, una maldad, por ejemplo. En las situaciones en las que la melancolía se desencadena como consecuencia de una ofensa o alguna decepción que sufre la persona, se va a introducir en una relación con el objeto la antítesis de amor y odio, y se intensifica la ambivalencia ya existente. Pero si del amor al objeto se ha pasado a la identificación, por así decirlo, narcisista con el mismo, el odio que constituye el otro término de la ambivalencia también se dirige al objeto sustitutivo, que no es otro que el propio yo. Más que nada, al que se injuria, humilla o hace sufrir, se consigue de este modo una satisfacción sádica para el sujeto. Más allá de la pérdida real del objeto, que en la que la melancolía se había producido en una pérdida del propio yo, como lo describía el señor Pavese en su diario, en otras ocasiones en las que se había entendido como un concepto formulado en el terreno de la psicopatología, pasa al funcionamiento psíquico en general, sí, la represión, identificación y el narcisismo. A partir de esas observaciones es como Freud enuncia las proposiciones acerca de la constitución psíquica del ser humano. Desde el ámbito psicoanalítico, el suicidio es más complejo que un acto unilateral que lleva a la muerte, para el cual existen diversas ideas, hipótesis e interpretaciones. Entre tantas, nuestras interpretaciones de lo que propone Tubert desde el psicoanálisis freudiano es un proceso en el cual la melancolía presupone una disposición patológica, en contraposición del duelo, que es su contraparte neurotípica. Este puede ser uno de los principales motores que lleva al suicidio, siendo movida por causas variadas. Por ejemplo, la muerte de un familiar, ya que crea un constante deseo pulsional de autodestrucción, que con el tiempo resulta en un deseo de muerte. Este deseo posiblemente ocurre una vez que un sujeto reconoce una dimensión del yo que lo critica a sí mismo, como si fuera otra persona, porque llega a ser el reflejo de quien fue objeto de amor para nuestro sujeto, pero ahora los reproches dedicados al objeto de amor se desvían al yo propio. Es ahí donde surge el cuadro patológico que diferencia al duelo de la melancolía, volviéndola un peligro para su sujeto. Sin embargo, la encrucijada de esta hipótesis es que el sujeto que se encuentra en el yo es sumamente narcisista a un nivel de regresión. Entonces, ¿cómo se permite dañarse a sí mismo? La autor apunta a un conflicto en el que el yo deja de preocuparse de sí mismo y en el superyo abunda un deseo de muerte, que finalmente se ve detonado por causas externas que rebasan al sujeto. Mas, cabe destacar que esta no es una solución definitiva a la pregunta, ¿qué provoca el suicidio?, sino una teoría que proviene del psicoanálisis, que se apoya en el diario de Pavese como una de las muchas perspectivas que tiene el suicidio.